Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto otra vez estar con ustedes ya en este mes de diciembre. Mire cómo pasa la vida de rápido, pasa el año y por eso estamos de fiesta, estamos felices. Bueno, algunos en la famosa alborada, que es una costumbre en Colombia que es muy particular, se hace mucho ruido y bulla, bueno, y eso ha generado malestar en algunos, pero alegría en otros. Sin embargo, creo que la alegría y el bien llevar de un tiempo como estos, o de todo el año, depende más de nuestra correcta y sana administración. Por eso hoy queremos desear el mejor tiempo para todos nuestros hermanos, nuestros amigos, todos los que están lejos y los que están cerca. ¿Y por qué no hacemos una oración misionera? Una de las causas más fuertes que estamos abordando ahora, los que hacemos obra transcultural, llevando obreros a otros lugares del mundo, es precisamente sanear, ayudar, bendecir a que las personas salgan de asuntos tan graves como la pobreza. Puede ser pobreza intelectual, pobreza económica, pobreza emocional, pero lo más importante, la pobreza espiritual. Sin embargo, para todos los seres humanos, lo más común y lo más fácil es empezar a entender lo que es la pobreza desde lo económico. Pues también deseamos que si comprendemos lo espiritual, lo emocional y somos sabios, las cosas van a cambiar. Y por eso nuestros obreros están ayudando en muchos espacios a niños, familias y personas que carecen de muchas cosas, pero que de una u otra manera, con el mensaje del Evangelio, las cosas cambian. Recordando que el Evangelio es integral y que toca todos los aspectos del ser humano. Oremos, porque la bendición que Dios nos da acá cuando empezamos a administrar es una bendición que llega con el Evangelio a aquellas culturas que tanto lo necesitan. Padre Santo, nosotros somos los primeros en reconocer que si no es por tu gracia, tu amor, tu palabra, seríamos terribles administradores. La pobreza es más que un concepto, la pobreza es mucho más que carencia de cosas físicas. Señor, por eso es tan importante reconocer, lo más importante, la mayor riqueza es tenerte en nuestras vidas y nuestros corazones a través de tu Hijo Jesucristo, tener tu palabra y la acción del Espíritu Santo. Están los demás, nuestra familia, aquellas personas que amamos, con los que podemos vivir, nuestros vecinos y amigos. Si empezamos a manejar bien esas relaciones, amándonos unos a otros, reconociéndote a ti, cumplimos la gran ley, Señor. Y cuando caminamos bajo esa ley, la bendición toca la puerta de nuestras vidas en sentido integral. Por eso oramos por todos aquellos que están trabajando en estos países, todos los obreros que estamos enviando. Oramos por los niños que ya van a ser bendecidos en este mes de diciembre en 2 países de Asia. Oramos por nuestros hermanos quienes van a estar acompañando a esta tarea y esta misión donde nosotros desde la iglesia estamos participando en la oración económicamente para bendecir a estos niños. Así que oramos por esta pareja preciosa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Gloria a Isabel y Edwin, oh Dios, para que les guarde, les ayudes en su viaje que precisamente en estos momentos tal vez están casi llegando a su destino. Padre, glorifícate en el nombre de Cristo Jesús y ayúdanos, úsanos para continuar con esta tarea. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a leer un texto famosísimo que habla acerca de los recursos económicos, el dinero más específicamente, pero no nos habla de maneras mágicas de conseguirlo, ni de obnubilarnos o enceguecernos por ese dinero que a veces nos altera las emociones y nos hace perder el sentido de las proporciones. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Padre, es tu palabra y como siempre con suma urgencia la necesitamos, Señor. Ayúdanos a entender los principios, valores
y realmente a tener una cosmovisión acerca del dinero, que podamos ser buenos mayordomos, esto es, administradores de todo lo que nos da. Comenzando por lo primero, no es en el dinero que empezamos a ser buenos administradores, es en la cabeza, en nuestras ideas, en nuestra cosmovisión. Señor, ayúdanos para entender esto aquí, en nuestro pensamiento, y luego aplicarlo a la práctica en la vida con una sana mayordomía. Entonces el dinero será manejado y nunca nos manejará. Ayúdanos con esta palabra, que como siempre, con suma urgencia, la necesitamos, oh Dios. Amén. Amén. Muy bien, este pasaje es bastante importante. Yo lo he compartido en muchas ocasiones, pero tiene tantos abordajes que miremos qué nos puede decir en el día de hoy. Definitivamente esta escritura nos ayuda a comprender que la mayordomía de los recursos empieza con una sana y buena cosmovisión. Claro, cuando hablamos del dinero y en el título de esta enseñanza está la palabra dinero. Sin embargo, no es en el dinero donde se empieza a administrar bien. ¿Por qué el dinero llama tanto la atención? No es el dinero. De hecho, el dinero surgió como parte de una idea que necesitaba resolver cómo iban a ser los intercambios económicos en épocas pasadas, donde intercambiaban bienes. Entonces, ¿cuánto vale un billete? Porque hay unos billetes de ciertos países que valen más y otros valen menos. ¿Qué hace que estas cosas cambien? De tal manera que el dinero como tal no tiene un valor en sí mismo. Es lo que hacemos con él y cómo lo administramos. Ahora, cuando pensamos en administrar bien lo que pensamos, estamos hablando de una cosmovisión. No voy a entrar a explicar qué significa etimológicamente este término, pero en palabras sencillas, ¿cómo veo yo todas las cosas en la vida? ¿Cómo veo yo la existencia de los demás, a Dios? ¿Cómo veo yo las relaciones con los demás? ¿Dónde aprendemos a adquirir esa manera de ver las cosas? Aprendemos en la casa, definitivamente, con el modelo que nos ofrezcan nuestros padres y nuestros hermanos. Pero también aprendemos en la calle, sí, en la calle con aquellas personas con las cuales nos encontramos. También podríamos aprenderlo en la academia, por lo menos la parte teórica, porque he encontrado cosas increíbles, contadores o administradores que aunque supuestamente en teoría saben manejar todos estos recursos, tienen problemas económicos. Esto es como el médico, que puede tener problemas de salud, o como nosotros los pastores, que podemos tener enfermedades de las ovejas, porque también somos ovejas. En otras palabras, todo el ser humano es vulnerable. Ahora, también se aprende, digamos, en juntar muchas cosas y empieza a ejercerse una influencia de muchas personas y muchos lugares en nuestra vida. Esa influencia hace que vamos la vida de una u otra manera. Pero lo más importante para adquirir una buena cosmovisión debiera ser quién es Dios en nuestra existencia. ¿Cómo recibimos su palabra? ¿Cómo permitimos la acción del Espíritu Santo o aquellos que vienen de parte de Dios con un testimonio que confirma que son de Dios? Y permitimos entonces adquirir una cosmovisión mucho más sana y más espiritual. Repetimos, como pienso yo de la vida, mi vida misma, mi relación con los demás, las cosas y principalmente qué pienso de Dios y mi relación con Él, así será entonces mi administración de todos los recursos, comenzando por la inteligencia y capacidad que me dio. ¿Por dónde debo empezar entonces para ser un buen mayordomo? Muy bien, empecemos por la típica meta de trabajar para dejarle algo a los hijos. Esta es una idea que es muy común en todas las culturas. Todo padre, toda madre quiere que sus hijos le vaya bien. Entonces, normalmente uno pasa algunas dificultades económicas o el manejo de los recursos. Entonces no queremos que nuestros hijos sufran. Y nos esforzamos y trabajamos para dejarle algo. Les voy a contar una anécdota. Cuando pensamos en que yo debo dejar algo a los hijos, ¿a qué nos referimos? Normalmente, inmediatamente decimos bienes materiales, el dinero incluido, herencias, posesiones. Hablé con unos adultos mayores que tenían una empresa y gente de cierta capacidad económica. Y cuando les pregunté en una sencilla reunión en casa, cuando estudiábamos la Biblia,
les dije, bueno, ¿cómo les va? Me decían, trabajando aquí duro para dejarle algo a los hijos. Yo les dije, ¿seguro? Y dice, sí, es lo más importante. Y les hice una pregunta que los dejó absortos, los puso a pensar, inclusive personas muy educadas, con buena posición económica y mucha educación. Y yo les dije, a ver, dejarle algo a los hijos, ¿qué es dejarle algo? ¿Posesiones, riqueza? Ahora les pregunto, ¿están preparando a sus hijos para que sean capaces de administrar lo que ustedes les van a dejar? Y seguí. Hay padres que enseñan a los hijos a ser buenos administradores y no les dejan ningún tipo de bien económico o dinero. Simplemente han vivido la vida, pero les enseñaron a ser, por ejemplo, trabajadores organizados y en fin. Y conozco, y estoy exagerando, de pronto sí han dejado algunas cosas, pero cuando lo que le enseñan como valor no es el dinero en sí mismo y ellos tienen la capacidad de administrar, les garantizo, conozco muchos casos, si tú no le dejas nada económico a tus hijos, pero les dejas la capacidad de manejar bien las cosas y de pensar bien, ellos conseguirán los recursos. Ahora, sí hay que dejarle algo a los hijos, pero no es el recurso como tal, si se puede, que bien. Es cómo pensar, cómo tener valores correctos, cómo tener la infundia o el deseo, las ganas de trabajar y de salir adelante. Esas cosas son mucho más importantes que el recurso tangible como tal. Ahora, vamos a mirar un mismo asunto desde dos abordajes. Y el asunto es la idea de qué es el dinero y de cómo manejamos el dinero. Y el pasaje en 1 Timoteo, vamos a leer una parte más adelante, el que ya leímos, nos inicia hablando de cómo abordar el tema del dinero cuando no tenemos dinero. Yo creo que muchos de nosotros levantamos la mano y yo a duras penas tengo para el pasaje de regreso a mi casa. Este pasaje nos dice, y permítame mirar la versión Reina Valera, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Este es un pasaje muy interesante, pero que cuesta entenderlo en la Reina Valera. Cuando lo leemos en Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Aquí dice una piedad acompañada de contentamiento. Realmente piedad es esto, cuando uno está sujeto a las cosas de Dios y cuando valora esa sujeción a Dios, dependiendo de Dios, de tal manera que eso es lo que me pone a mí contento. No es lo que Dios me da, sino depender de Él. Es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a mirar unas ideas sencillas que aparecen. Cuando no tenemos el recurso económico, el dinero, pues miremos cómo debemos de abordar esa situación. Primero definamos qué es la riqueza. El dinero en sí mismo o la sumisión a Dios. Qué interesante, porque empezamos a definirlo. Yo sé que si hablamos de riqueza, ustedes podrán tener excelentes definiciones, pero aquí estamos hablando qué es en valores cristianos y en el pensamiento de Dios la riqueza. El dinero, o sea, la provisión o someternos a Dios. Si yo me someto a Dios, entonces quiere decir que yo ya tengo algo muy valioso porque fue Dios el que me dio la vida. Y valoro la vida, valoro el pensar, valoro el emocionarme, el amar, el poder reflexionar, el poder refrenarme en ciertos momentos de la vida. Ahora, ¿qué se puede conseguir entonces con el dinero en sí mismo? Pues bienes materiales. Comprar gente, ya estamos abusando. ¿Qué se puede conseguir cuando nos sometemos a Dios? Sabiduría, capacidad, visión. Y por eso es que hoy el papel moneda que se volvió tan inseguro quiere ser reemplazado por asuntos virtuales como el Bitcoin. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo porque no son los asuntos tangibles los que son más valiosos. Y luego el pasaje nos sigue diciendo que debemos de estar contentos y realmente estar contentos es ser agradecidos. ¿Cómo se comunica eso con la realidad y lo práctico? Miremos que cuando nosotros empezamos a estar agradecidos y contentos, tenemos una disposición tan diferente. Y luego nos empieza a decir el texto, los deseos que son intensos nos hacen equivocar. Ahora, pensemos en los deseos que nos empujan a conseguir cosas versus la real necesidad. Cuando hablamos de un deseo, hay deseos que parecen y se disfrazan de necesidad, pero realmente no son necesidades.
Ahora, hablemos de la necesidad. Una real necesidad está por encima, en otro nivel del deseo. El deseo puede venir de muchas cosas, de muchas circunstancias y situaciones. Cuando estamos objetivamente correctos y concretos, entendemos, realmente necesito esto. Esto otro es una gana, es un deseo. Pero luego empieza a hablarnos que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Entonces necesitamos definir qué es el amor en su real dimensión. Recordemos que el amor viene de parte de Dios, por eso hay que buscar de Dios. Y luego nos plantea, tenemos muchos deseos intensos que nos empujan a ciertas cosas, pero el deseo es contrario a la fe. Ahora, todos tenemos deseos. El problema no es si los tenemos o no, es si es el deseo el que nos empuja a hacer cosas. La fe no es un asunto ciego. La fe está afirmada en, como viene del griego pistis, lo mismo que fidelidad. ¿Qué tan fiel soy yo a Dios y a lo que Él me pide y me exige con su palabra? Cuando yo soy fiel a esos principios, déjeme decirle, definitivamente yo estaré en capacidad de hacer las cosas correctamente por encima de mi deseo que muestra mi vulnerabilidad y me hace equivocar. Si no definimos bien esto, estamos hablando para todos nosotros los que supuestamente no manejamos grandes recursos económicos. Si nos desviamos y nos desenfocamos y ahí es amor por el dinero en lugar de administrarlo y en lugar de entender que Dios está en primer lugar, entonces vamos a ser traspasados por muchos dolores cuando tenemos un enfoque incorrecto. Pero luego el texto bíblico más adelante, y vamos a leer primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 21. ¿Qué pasa ya no cuando no tenemos el dinero, sino cómo Dios le habla a nosotros mismos o a aquellos que tienen el dinero? Y a veces nos ha pasado que no tenemos dinero, otras veces tenemos dinero. ¿Cómo le habla Dios a los que ya tienen el recurso? Miremos qué nos dice la palabra del Señor. Primera carta a Timoteo 6, 17 al 21. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento, comillas. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Qué interesante y qué práctica es la palabra del Señor. ¿Cómo abordar el tema del dinero cuando no lo tenemos? Ya lo vimos. ¿Cómo abordar el tema del dinero? Este es otro abordaje cuando tenemos el recurso. Bueno, empecemos hablando por algo muy importante. Aquí en términos generales empieza a hablar de poner confianza en los recursos económicos financieros. Y resulta que cuando vamos a la bolsa o al mercado, lo peor que pueda pasar, bueno, hay muchas cosas terribles, el atraco, el robo, el tumbis, el engaño, todo eso es terriblemente malo. Pero precisamente, aunque eso es muy malo, lo que lleva al mercado y a las personas es a no tener confianza. Tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo de emprender algo, alguien me va a engañar, alguien me va a estafar. De tal manera que el problema de la confianza nos indica una verdad. El mercado donde negociamos y vivimos, intercambiamos bienes, es bastante frágil. Entonces, si hablamos de fragilidad, tenemos que pensar inmediatamente en una cuestión de confianza. Una cuestión de confianza. Si se me acaba el dinero, si no soy capaz, ¿qué tanto estoy confiando en lo que estoy haciendo? Por eso hay que mantener los niveles económicos equilibrados para que no se pierda la confianza. Y nos habla de una cosa muy curiosa, la inestabilidad de la bolsa.
Pensemos en algo muy sencillo, no hablemos de la bolsa de valores, que tiene sus complicaciones en las cifras y este tipo de indicadores que manejan. Yo no soy experto, pero trato de aprender. Hablemos de algo más práctico. Tú y yo tenemos dos bolsillos en un blue jean, un pantalón, en fin. Ahora, si tenemos un emprendimiento, pues tenemos el dinero en un lado, donde están las ganancias, donde tenemos que pagar proveedores y todo eso. Y en el otro, lo de uso personal. Pero ¿qué sucede? En el uso personal yo me quiero dar mis gustos. Entonces agarro de lo que es de mi emprendimiento y empiezo a sacar dinero para que pase a otro bolsillo. Eso se llama manejo de bolsillo. Pensemos en algo más grande. Los japoneses, se dice que ellos empiezan una empresa y son tan disciplinados que mantienen esa diferenciación para que haya un equilibrio. Y el dinero de la empresa nunca lo gastan. Empiezan a gastar para sus gustos personales después aproximadamente 20 años de haber empezado. Déjeme decirle, cuando empiezan a gastar es porque ya tienen y no les alcanza la vida para terminar de gastar. Y por eso en los tours, en cualquier lugar del mundo, yo veo buses donde cuando se bajan, y muy lujosos, se bajan muchos japoneses. Y lo más interesante es que muchos de ellos no son los ricos que invierten grandes dineros, es gente muy trabajadora, pero que ahora tiene lo suficiente para poderse dar gusto. ¿Cómo manejo todo? Entonces no son frágiles y tienen una economía sana. Ahora, no es solamente el dinero, recuerde, porque los he visto con mucho dinero, gastando dinero, pero sin felicidad. Porque recuerden, lo más importante es Dios. Ahora, también nos dice la Biblia que disfrutemos. Ojo pues, una cosa es la avaricia y otra cosa es el disfrute. Cuando la persona tiene avaricia, tiene codicia y tiene ganas de tener más y más y más, pues ya no disfruta nada, porque cuando disfruta cree que va a perder. Y es el colmo que teniendo, por eso dice la Biblia, los que tienen dinero, pues no confíen en él, eso no es lo más importante. Disfrute la bendición de Dios. Yo aprendí de mi padre, la bendición de Dios no es para malbaratarla, pero tampoco es para esconderla debajo del colchón, es para disfrutarla. Y la disfrutamos pensando en Dios, pensando en mi vida, pero pensando en mi prójimo, mi familia y los demás. Y eso nos hace tan felices. Ahora, ojo, el disfrute no es disfrute cuando se confunde con chicanería. No. Aquí estamos hablando de un noble disfrute, donde disfrutamos que el recurso es invertido en las personas, en glorificar a Dios, en ayudar a otros, ayudar a los que se pierden en otros lugares del mundo, ayudar a los que están emprendiendo con nuestras ideas y nuestros recursos. Las ideas y la enseñanza es un recurso más valioso aunque el dinero. Entonces nunca es tener el dinero y tener las posesiones para que los demás nos miren como con cara de hambre. ¡Ay, quién fuera esa persona! Escúcheme esto. Cuando tú y yo, en lugar de disfrutar con lo que Dios nos dio y con otros, empezamos a chicanear, humillar a los demás. ¿Sabe qué estamos diciendo? Que lo que yo tengo vale más de lo que yo soy. Usted, mi querido hermano y hermana, amigo, usted vale más de lo que usted tiene. Por favor, no se rebaje a ser baratija. No nos rebajemos a ser baratos. Todo lo que tenemos vale mucho menos que nosotros mismos. Y por eso muchas personas caen en la tristeza de esta mala práctica que se llama el secuestro. Porque los malos a veces entienden más esto. Por la codicia, pero fíjese, por la codicia hacen cosas terribles, pero entendiendo esta verdad, las personas valen más que los recursos, es que hacen sus fechorías, raptando a alguien para que luego les den dinero. Por eso nunca debemos controlar a nadie con el dinero, porque eso es vivir como esclavistas, esclavizamos a otros. La gente no tiene precio. ¿Cómo será eso? Que Dios envió a su Hijo unigénito, no tiene precio. Solo la gracia de Dios nos pudo ayudar a salir de la esclavitud. Y concluimos diciendo, el misticismo es algo destructivo y arruina económicamente cuando no se usa la mayordomía y se reemplaza por un deseo místico. Es por eso que la gente como tiene deseo, entonces se cree muy espiritual, valorando a Dios, pero para pedirle que Dios le dé dinero. Y entonces es por eso que alguien te promete, si tú das tanto, yo haré una oración especial. Y Dios tiene una bolsa espiritual en el cielo
que la romperá esa alcancía y te tirará el dinero. Yo sé que Dios tiene todos los recursos, no los tiene en el cielo. El cielo es mucho más que esto. Aquí todo lo que vemos es de Dios. Administremos la creación, seamos sabios. No es un asunto de misticismo. Y el deseo nos impulsa a ser emocionales, y entonces ahí es donde el misticismo tiene su entrada, y por eso hay gente que es tan engañada por todo esto. Pero nosotros, cuando lo creemos a Dios, hacemos cosas mucho más importantes. Y pensemos sencillamente, el amor al dinero es el problema. ¿Por qué? Porque el amor debe ser para Dios y para las personas. Y en la palabra del Señor se nos enseña el amor, amar a Dios con la inteligencia, con el corazón, lo emocional, y en la práctica, con todo nuestro cuerpo. Entonces hablemos de tres factores: lo intelectual, lo emocional y lo práctico. Lo intelectual son verdades recibidas, y allí lo que aprendemos empieza a ser cosmovisión. Pero lo emocional, ojo, lo emocional es importante, porque nuestros deseos deben ser nuestros, no los deseos que nos imponen otros, ni la sociedad de consumo, sino que están enmarcados en las cosas nobles y buenas que Dios me ha enseñado. Entonces, cuando mi emoción está en control, yo voy a invertir bien mis recursos. Pero también tiene un aspecto del amor práctico, que todo lo que amamos y como amamos debe aterrizar en el mundo de lo real. Hay personas que dicen, yo amo a mi mamá, pero nunca le expresan de manera real eso. Entonces, vamos a pensar que necesitamos, en este sentido práctico, en lugar de amar el dinero, es amar a Dios, amar al prójimo, y como amamos, entonces empezar con ese amor de Dios a entender cómo debemos de administrar los recursos, con el amor enfocado en Dios. Y eso nos permite, uno, entender las cosas, no seamos bobos en el manejo del dinero. Lo emocional, en control porque Dios está primero. Y en lo práctico, ¿qué ejercicio hago yo para que no haga torpezas, cometa torpezas y entonces me arruine? Concluyamos leyendo Proverbios 28:19. Y aquí hay un recurso maravilloso. Este texto habla de visión de mayordomía y trabajo como punto común. La mayordomía y el trabajo. Proverbios 28:19, nos dicen las Sagradas Escrituras: el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. Este pasaje es bárbaro porque nos resume todo lo que acabamos de explicar. Recuerdo un meme maravilloso que aparece alguien diciendo, como vestido de profeta antiguo, dice: tengo una revelación de Dios para ti, para que nunca te falte nada y para que seas próspero y lo tengas todo. Entonces alguien dice: y nunca pases vergüenzas económicas. Y alguien dice: yo tengo esa palabra, escúchala. Y es una sola palabra: trabaja. Y si quiere más, trabaja duro. Realmente no es la trabajadera lo que nos hace ricos. No. Cuando en la Biblia hablamos de trabajo, por eso dice el que se esfuerza en su trabajo. ¿Cómo esforzarnos en el trabajo? Es el esfuerzo que tenemos pensante, inteligente, donde está lo intelectual, lo emocional y lo práctico, para hacer las cosas correctas. Y entonces, si hacemos lo correcto, y recordemos a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas y desmayes. Haz lo que está escrito en este libro y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Recuerdan que iniciamos leyendo en el pasaje de introducción que la sumisión a Dios es la verdadera riqueza? Pues eso lo entendió nuestro querido amigo Josué. Y él le creyó a Dios en su palabra, y al creer a Dios en su palabra y confiar en Dios, entonces terminó también con conquista y con riqueza. Lo entendió Salomón, donde se le ofreció riqueza, dominio de guerra sobre los demás, pero también la sabiduría que venía de Dios. Por eso él escribió Proverbios, la mayoría de los Proverbios. Y él dijo: la sabiduría. Cuando nos sometemos a las cosas de Dios, lo demás viene por añadidura. Y entonces nuestro trabajo será enfocado en lo que Dios desea y quiere. Y cuando lo hacemos de esa manera, todo lo que hagamos con esa visión, tierra prometida, hacia adelante, entonces evitará que sean las fantasías, los sueños que se vuelven pesadilla y locura, que nos destellan y que nos hacen terminar en pobreza. Padre Santo, oramos por la iglesia, oramos por nosotros mismos, para que seamos buenos administradores de tu amor, tu bondad, tu gracia, todo lo que es intangible, Señor, que viene de ti. Cuando entendemos eso y pensamos bien, entonces
Nuestras emociones estarán en control y lo que hagamos estará moldeado por tu palabra y tu dirección y no por nuestras emociones que están bajo control. Padre, ayúdanos a enseñar esto a nuestros hijos, a los que vienen detrás de nosotros, para que caminen en bendición. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para tu honra y gloria y bendición de muchos. Amén. Vamos a tener, o tenemos ya en la iglesia, una plataforma en nuestra fundación virtual para que tú puedas ver cursos, cómo administrar de manera práctica el dinero, qué es tener inteligencia financiera, que entiende, controla las emociones y que es práctica. Vamos a tener algunos cursos allí donde usted podrá aprender a hacer un presupuesto, aprender a manejar sus recursos, y lo vamos a hacer porque queremos que todos los creyentes nuestros aprendan a administrar lo que den de sus padres o lo que consigan con la bendición de Dios. Nos encontraremos de nuevo en una próxima ocasión y recuerden, viene esta semana nuestra obra y musical David. Así que estamos invitándote, invita a tus amigos, adquiere tu boleta y nos encontraremos. Bendiciones para todos.